Bienvenidos a la asignatura Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo y técnicas de prevención de riesgos laborales del Máster de Prevención de Riesgos Laborales. Esta asignatura va a abarcar los siguientes temas: condiciones de trabajo y salud, riesgos de accidente y enfermedad, daños derivados del trabajo, prevención y protección, bases estadísticas aplicadas a la prevención, seguridad del trabajo, higiene industrial, medicina del trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. Estos temas, como podéis observar, sientan los conceptos básicos que hay que manejar en prevención de riesgos y que son la base del desarrollo de las demás asignaturas. Y para ello vamos a hacer un recorrido introductorio por una serie de definiciones que serán desarrolladas en esta asignatura y utilizadas en los siguientes temas. Son varios los conceptos que se utilizan continuamente en prevención de riesgos. El propio concepto de prevención, el de salud, riesgos, daños, condiciones de seguridad y salud o protección. Veamos cuál es la relación entre todos ellos. El primer término que vamos a introducir es el de trabajo, entendiendo este como la forma en que el ser humano modifica su medio natural y social para conseguir satisfacer sus necesidades e intereses. Por otro lado, tenemos el concepto de salud, que según la Organización Mundial de la Salud, sería el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de lesión o enfermedad. Ambos términos, trabajo y salud, se relacionan directamente. Para trabajar necesitamos salud. Pero esta relación se puede ver de otro modo. La salud se puede ver afectada en cualquiera de sus dimensiones según la forma en que se realiza el trabajo. Esto quiere decir que de la relación entre salud y trabajo aparece la posibilidad de que un trabajador sufra un daño consecuencia precisamente del trabajo que realiza. Y esto es lo que se va a denominar riesgo o riesgo derivado del trabajo, también denominado riesgo profesional. La forma de evitar este riesgo es a través de la prevención, que en su definición más técnica se considera como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, y que no es más que el conjunto de actuaciones encaminadas a evitar la aparición de riesgos. Para evitar que aparezcan los riesgos, o si estos aparecen, que estos no se materialicen en daños, la prevención de riesgos laborales utiliza dos grupos de técnicas. Por un lado, tenemos las técnicas preventivas, que actuarían entre el trabajo y antes de que se produzca un riesgo, y las técnicas protectoras, que actuarían una vez que ha aparecido el riesgo, se ha identificado, y actuando de manera que eviten los daños. Como veremos más adelante, la generación de riesgos está ligada a ciertas características del entorno de trabajo, características que se denominan condiciones de seguridad y salud o condiciones de trabajo. Estas se definen como cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador, incluyendo las características generales de los locales, instalaciones, equipos y productos, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos y los procedimientos para su utilización, y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización. Por lo tanto, el entorno de trabajo y la forma en que éste se va a realizar va a influir en la seguridad y salud del trabajador, y va a estar en función de tres conjuntos de variables. Por un lado tendríamos las características del lugar y de los equipos de trabajo. Por otro lado teníamos las características de los agentes físicos, químicos y biológicos del trabajo. Y por último, las características psicosociales del trabajo. La primera de las variables, las condiciones de seguridad, abarca todos aquellos requisitos que han de cumplir, por un lado, los lugares y superficies de trabajo y por otro, los equipos de trabajo, incluidas en ellos las máquinas y herramientas. También se incluyen en las condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de los centros de trabajo, así como las pautas a seguir a la hora de realizar trabajos en presencia de la red eléctrica. Las condiciones de seguridad y salud nos va a permitir introducir el concepto de lugar de trabajo, que se va a entender como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores, y las instalaciones de servicio de protección anejas a los lugares de trabajo. La segunda de las variables, el medio ambiente de trabajo, abarca las formas de energía, los productos y compuestos químicos y los agentes biológicos que el trabajador pueda manejar a la hora de desarrollar su tarea. Por su parte, las condiciones ligadas a la tarea condicionan las exigencias físicas y mentales del trabajador para desarrollar dicha tarea, también denominada carga de trabajo, mientras que la organización del trabajo está definida por los factores psicosociales, es decir, por la interacción del trabajador con su medio ambiente sociolaboral, con la organización y con la propia tarea. Esta característica
Estas características del trabajo, las condiciones de seguridad y salud, van a condicionar la aparición de determinados riesgos. Recordemos, un riesgo era la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a causa del trabajo que desempeña. Por eso, la clasificación más extendida de los riesgos es la expuesta, que se reúne en 4 grandes grupos en función de las condiciones de trabajo que la van a originar. Así tendremos los riesgos de seguridad, que están ligados a las condiciones de seguridad, los riesgos higiénicos, cuyo origen está en el medio ambiente laboral, los riesgos ergonómicos, que van a estar ligados a la carga de trabajo, y los riesgos psicosociales, que están ligados a los factores psicosociales. Una vez definidos los tipos de riesgos laborales, tenemos que hablar de los tipos de daños en los que se pueden materializar. Grosso modo, los daños derivados del trabajo son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo. Estos daños se clasifican en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, a los que habría que sumar otro tipo de patologías relacionadas con el medio laboral y de índole social y psicológica. Esta clasificación está íntimamente ligada a las técnicas preventivas que hemos mencionado anteriormente, ya que la aplicación de estas disciplinas va encaminada a evitar los daños derivados del trabajo, como veremos a continuación. La definición del accidente de trabajo tiene 2 componentes. Una definición técnica, que sería el suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesión a las personas o daños a la propiedad. Y una definición legal, definida en el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, que concreta qué se considera accidente de trabajo y qué no lo va a ser. Según esta, se va a entender por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Esta definición legal de los accidentes de trabajo deja fuera los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo y los debidos a dolo o a influencia temeraria del trabajador. Pero sí va a incluir los accidentes denominados in itinere, es decir, los que pudiera sufrir el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, y los accidentes en misión o desplazamiento, el cual se entiende como el sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga que realizar dentro de la tarea que se le asigna en la jornada laboral. De igual modo, la enfermedad profesional tiene 2 definiciones. Una técnica, como deterioro lento y paulatino de la salud de los trabajadores producidos por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que dicho trabajo se va a desarrollar. Y, por otro lado, una definición legal definida esta vez en el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, y que la define como la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrolladas en la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que dicho cuadro indique para cada enfermedad profesional. Esto significa que para que se considere como enfermedad profesional la sufrida por un trabajador debe cumplir varios requisitos. El primero, que la enfermedad esté en el cuadro indicado por la ley. Segundo, que haya habido una exposición a uno de los agentes causantes contemplados en el cuadro. Y tercero, que la persona que la padece desempeñe su actividad en una de las ocupaciones que también señala y recoge el cuadro. Otros conceptos relacionados con los daños derivados del trabajo son los de la enfermedad del trabajo, una patología influida por el trabajo, pero no determinada por él, como pudiera ser la desmotivación o la insatisfacción. Y por otro lado tendríamos la enfermedad relacionada con el trabajo, que sería una patología relacionada epidemiológicamente con el trabajo y que no va a tener consideración de enfermedad profesional. La forma en que se van a relacionar los conceptos vistos hasta ahora de condiciones de trabajo, riesgos laborales, daños para la salud, etc., la tenemos en la propia definición de prevención. Si recordamos, era el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Y estas actividades son las denominadas técnicas preventivas. Son técnicas basadas en la seguridad del trabajo, en la higiene industrial, la ergonomía y en la psicosociología, a las que hay que sumarle otras técnicas como la medicina del trabajo y también la política social. La seguridad en el trabajo es la técnica de prevención de los accidentes de trabajo y actúa analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos. Sus actuaciones van dirigidas a evitar la aparición de accidentes de trabajo y fundamenta su actividad en la prevención de riesgos derivados de las condiciones de seguridad, buscando el origen de dichos riesgos y eliminándolo mediante normas y medidas de seguridad. Por su parte, la higiene industrial se centra en su campo de actuación en la relación del trabajador con el medio ambiente físico, químico y biológico laboral, y trata de determinar los diferentes agentes contaminantes que pueden estar presentes en el entorno laboral. Es la técnica de prevención de las enfermedades profesionales,
que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y o biológicos ambientales, para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a. Mientras que la ergonomía es la técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del ambiente al hombre, nunca debe hombre a la tarea, a través del diseño de ambientes, de las técnicas de concepción, de la organización del trabajo, del proyecto de las instalaciones. La psicosociología es la técnica de prevención de los problemas psicosociales, del estrés, la insatisfacción, el agotamiento psíquico, y que actúa sobre los factores psicológicos y psicosociales del trabajo. La medicina del trabajo sería la especialidad médica que aborda las alteraciones de la salud producida en el medio laboral. Es eminentemente preventiva, ya que lleva a cabo actividades como el conocimiento de los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, los efectos de estos sobre la salud de los trabajadores, la evaluación del estado de salud individual y colectivo, la detección precoz de las alteraciones de la salud y la vigilancia periódica de la salud, entre otros. Por último, como última técnica preventiva, estaría la política social. La política social es una técnica general de prevención de los riesgos profesionales que va a actuar sobre el medio ambiente social, a través de leyes o disposiciones o medidas a nivel estatal, a nivel empresarial, y siempre está constituida por los medios y medidas que se asientan sobre bases legales. El tratamiento estadístico de los datos de los accidentes laborales es una técnica analítica englobada dentro de la seguridad en el trabajo y que va a permitir el análisis y la comparación para lograr averiguar y poder controlar las causas de los accidentes. Los índices más utilizados son los recomendados por la Organización Internacional del Trabajo y son la frecuencia, la gravedad, la incidencia y la duración media. El índice de frecuencia representa el número de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas por el colectivo puesto en riesgo. Por su parte, el índice de gravedad va a representar el número de jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por cada 1000 horas trabajadas. El índice de incidencia relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número medio de personas expuestas a dicho riesgo. Y por último, el índice de duración media va a relacionar o va a representar el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. Como en estas técnicas preventivas, actuamos para evitar la aparición de riesgos, pero si aún así este aparece, si las técnicas preventivas no han sido suficientes para evitar su aparición, se hace necesaria la aplicación de otro tipo de técnicas protectoras. Estas se aplicarían una vez identificado el riesgo y antes de que se produzca cualquier daño a la seguridad y salud de los trabajadores. Las técnicas protectoras se clasifican en dos tipos, las técnicas de protección colectiva y las técnicas de protección individual. La protección colectiva agrupa aquellos dispositivos y elementos que protegen a varios trabajadores de un mismo riesgo, como por ejemplo pueden ser las redes de seguridad, los dispositivos de seguridad en máquinas o el interruptor diferencial. Por su parte, la protección individual va a permitir proteger a un solo trabajador, pero de uno o varios riesgos. Y nos permite introducir el concepto de EPI o equipo de protección individual, que es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento accesorio destinado a tal fin. Solo queda terminar este paseo por los conceptos básicos de prevención, haciendo hincapié en que la prevención, es la adopción de medidas para evitar que se produzcan riesgos, y no se pueden evitar hacer los mínimos. Para ello, contamos con una serie de actuaciones basadas en determinadas técnicas, bien preventivas, si el riesgo no ha aparecido, o bien protectoras si el riesgo ha hecho su aparición, y nuestra finalidad es evitar el daño a los trabajadores. Estas técnicas aplicarán determinadas herramientas en función del riesgo identificado, del daño causado o de las condiciones de trabajo que puedan suponer un peligro para el trabajador.